Bueno, la paleontología chilena del 2024 nos dejó varias cositas. Dinosaurios en Copiapó, bosques de Notofagus en Tierra del Fuego, otro sitio paleoarqueológico más para Tahuatahua, entre tantos otros descubrimientos. Además de cierto congreso paleontológico que pude asistir. Miren, ahí estoy. Y con todo eso, ¿cómo nos habrá ido el año pasado en cuanto a la paleo nacional? Bueno, quédate aquí porque tengo resumidas todas, pero todas las novedades y descubrimientos de la paleontología chilena que ocurrieron en 2025. Micropaleontología. Nuestra primera investigación nos lleva hasta hace 145 millones de años, donde ocurrió el cambio del periodo Jurásico al Cretácico. O bueno, más o menos. Y es que el límite exacto entre estos dos periodos geológicos sigue siendo un tema de debate. Para generar una delimitación fiable, paleontólogos se centran en la aparición y extinción de organismos que nos ayuden a marcar justamente el límite y dar una edad precisa. Uno de los lugares que mejor podría preservar este cambio faunístico sería en la región metropolitana, en la famosa formación Lo Valdés y formación Baños Morales. Aquí es donde entra un grupo de microfósiles conocidos como calpionelidos. Similares a vasijas o jarras microscópicas, estos organismos marinos eran particularmente sensibles a los cambios en su medio ambiente. De hecho, en el paper se describieron 17 especies de calpionelidos, entre otros microfósiles, y cómo se distribuían entre el Jurásico superior y el Cretácico inferior. La extinción de ciertas especies ayudaría justamente a poner un límite preciso, además de darnos un nuevo registro para Chile de este grupo extinto de microorganismos. El otro paper de micropaleontología del año pasado analiza fósiles un poco más recientes, de hace 12.500 años de antigüedad, a fines del Pleistoceno, ya saben, más o menos cuando estaría terminando la última edad de hielo. Y los primeros humanos que llegaron a Chile se asentaron en lugares como la antigua laguna Tahuatahua, actual sitio paleoarqueológico ubicado en San Vicente de Tahuatahua, que de hecho el 2024 nos presentó su tercer punto de excavación, Tahuatahua 3, ya que previamente se habían descrito los maravillosos Tahuatahua 1 y Tahuatahua 2, una auténtica trilogía paleoarqueológica. Este tercer punto fue el foco de la nueva investigación, con análisis de microfósiles de polen, esporas y demás restos de plantas. Pero no fueron aquellos que estarían dispersos en el estrato, sino que los investigadores se centraron en aquellos que estuvieran adheridos a las herramientas de piedra de los primeros pobladores. Los resultados fueron increíbles. Se concluyó que nuestros primeros habitantes tenían una dieta bastante diversa, donde las herramientas tenían múltiples funciones. No solo las más afiladas servían para cazar megafauna, ya saben, para acabar con los gonfoterios y demás, sino que muchas veces estas mismas se utilizaban para ayudar al consumo de vegetales. Paleobotánica. Y hablando justamente de fósiles de plantas, nos vamos derechito al periodo Triásico, región de Atacama, donde se ha descrito una de las biotas más completas de su edad. Las floras triásicas son muy bien conocidas por su abundancia y excelente preservación a lo largo de Chile y Argentina. Sin embargo, asociaciones descritas de plantas y animales son algo menos comunes para el registro de este periodo. Este es justamente el gran aporte del nuevo paper publicado de la formación Mono, donde se destaca una abundante flora, junto con invertebrados como conchostracos, ostrácodos, bivalvos e incluso insectos, que vamos a ver más adelante en el video, y vertebrados como peces octeísteos e incluso dientes de tiburones. El paleoambiente corresponde a un antiguo sistema de lagos, lagunas y deltas, destacándose plantas como el Dicetites, antiguo pariente de las actuales colas de caballo, Dicroidium, un género extinto de los conocidos como helechos con semillas o pteridospermas, Cladophlebis, un antiguo helecho propiamente tal, entre tantas otras formas de plantas. Gracias a estas mismas especies se pudo incluso acotar la edad al Triásico superior, entre 237 y 227 millones de años, para la formación geológica como tal, que ya se le considera como uno de los ecosistemas más completos y mejor preservados de su tipo. Y del norte de Chile nos vamos a las costas de Arauco, en pleno corazón de la antigua industria del carbón chilena, donde proceden justamente los fósiles de la ya estudiada y conocida Tafoflora de Lota Coronel, de más de 56 millones de años.
Y es que el año pasado se descubrió una nueva especie fósil. El espécimen que se ve en pantalla corresponde al ejemplar más antiguo de Sudamérica de la familia de las proteáceas, misma familia que los actuales nativos notro, avellano y radal. Sin embargo, la especie actual más similar al fósil resultó ser Orites excelsus, nativa de Australia. El mismo estudio también analizó muchas más hojas fósiles, aportando evidencia de una fuerte conexión entre las floras antiguas de Oceanía y Sudamérica para comienzos del periodo Paleógeno, algunos millones de años tras el fin de la era de los dinosaurios. Proteacephalia araucoensis. Así fue bautizada nuestra nueva especie fósil. ¿Por qué la foto la habrán tomado en blanco y negro? Posiblemente la publicación científica más esperada del 2025. Les presento la rica flora fósil de la formación Río San Pedro, anteriormente conocida como Estrato de San Pedro, región de los ríos, y datada en 39 millones de años, un poco más joven que los fósiles de la flora de Lota coronel. Esta paleoflora había sido objeto de presentaciones en congresos, tesis e incluso un libro, el cual recomiendo bastante, y no es para menos, porque en total se describieron 41 tipos diferentes de plantas, sumando especies, géneros y restos indeterminados, algunos de los cuales están asociados a la flora nativa del sur de Chile, como lo indican improntas del género Nothofagus y Eucripia, aunque la mayoría de los ejemplares están relacionados a zonas más ecuatoriales de Sudamérica, como pueden ser ejemplos Cinnamomum y Nectandra, representando en su conjunto una mezcla de elementos australes, endémicos y neotropicales que coexistieron durante el periodo Eoceno. De hecho, gracias a esta gran diversidad, se pudo incluso determinar la paleotemperatura de este bosque, que rondaba entre los 14 y 17 grados Celsius como media anual, algunos grados mayor que en la actualidad, lo cual concuerda con un periodo de calentamiento global intenso que ocurría en aquella época. Todo esto y más convierte a la flora fósil del río San Pedro en una de las más completas y con mejor potencial para reconstruir la historia de nuestros bosques. Y como último descubrimiento de la Paleobotánica Nacional, tenemos un paper donde nuestros investigadores fueron a un lugar bastante más lejos de lo que hemos visto hasta ahora y que veremos en todo el video: la Antártida. Aquí, en la isla Rey George, se encontraron fósiles de Nothofagus. Así es, bosques de Nothofagus floreciendo en el continente blanco, hace 20 millones de años, edad asignada a las improntas de hojas encontradas. Esto es importante porque son los macrofósiles de plantas más jóvenes encontrados en la Antártica Occidental, indicando, junto con fósiles de polen hallados previamente, que los bosques de Nothofagus persistieron bastante más tiempo del que uno podría suponer, debido a que, para esa época, las edades de hielo ya comenzaban a disminuir drásticamente las temperaturas que anteriormente, más de 34 millones de años atrás, habían permitido amplios bosques australes. Paleontología de invertebrados. Y para comenzar con esta sección tenemos a los invertebrados más famosos del registro fósil, los amonites. Esta vez quiero destacar dos papers. El primero abarca fósiles de amonites del límite Jurásico y Cretácico, otra vez, donde los autores se preguntaron qué cambios tuvieron en su morfología a lo largo de millones de años en un periodo marcado por cambios medioambientales y climáticos. Aprovechando la bien estudiada fauna de amonites de Chile central, se analizaron 158 especímenes, 33 especies y 21 géneros. Se analizó su tipo de concha, sean evolutas, involutas o convolutas, y luego se utilizaron programas estadísticos donde se pudo apreciar por lo menos 2 episodios entre el Jurásico superior y el Cretácico inferior que favorecieron la aparición o extinción de distintos estilos de conchas, relacionados a mayor estabilidad, mayor protección o mejor rendimiento hidrodinámico, según fuese necesitado. Para la otra investigación de amonites hay que irnos un poco más al sur, región de Aysén, al sur del lago Elizalde, un sitio rico en fósiles de amonites, pero sobre todo belemnites, más cercanos a los calamares y pulpos, que se diferencian de los amonites por tener una concha interna, mientras que los otros tienen una concha externa.
La edad de estos fósiles guardados en el Museo Regional de Aysén nos lleva hace 130 millones de años, al Cretácico inferior, donde tras la fragmentación de los continentes se abrió un corredor marino que conectó las costas chilenas con las de Sudáfrica y la Antártida. Las especies descritas en esta investigación dan prueba justamente de esta conexión hace millones de años. Y saltándonos la extinción del meteorito, nos vamos derecho al Paleoceno, en la formación Trihueco, al sur del Ebu, región del Biobío, donde para mi sorpresa se descubrió una nueva especie fósil de coral. Así es, un coral, hace rato que no teníamos una. Y si bien su asignación dentro del género fósil Diploctenium aún se mantiene en dudas, debido a ciertas complicaciones taxonómicas con este género, la nueva especie en principio representaría la primera del género descubierta en América, ya que previamente solo se tenían registros de especies de este género en Europa, Asia y África. La nueva especie fue bautizada, como no podría ser de otra forma, Diploctenium chilensis, de la familia Meandrinidae, familia que actualmente no está presente en las costas de Chile, pero sí es bastante común en zonas marinas más ecuatoriales. Y para cerrar con los invertebrados, vamos a mi tipo de paper favorito, un review. Y es que un grupo de investigadores ha recopilado todo el registro fósil chileno del grupo de animales más diverso del mundo, los insectos. Gracias a la extensa recopilación bibliográfica, que incluyó desde tesis universitarias hasta artículos científicos, se identificaron, atentos, 726 registros nacionales de fósiles de artrópodos. El grupo donde encontramos, además de los insectos, a arañas, ciempiés, entre otros. Aquí les presento algunos de los restos de artrópodos más antiguos de Chile, todos de la formación Santa Juana, región del Biobío. Y el año pasado se incorporó un registro indeterminado de la formación El Mono, también del Triásico superior. Este paper da muestra de la gran riqueza fósil de este grupo de organismos e insta a continuar con su estudio. Tafonomía. Una de las ramas de la paleontología quizás menos populares, pero muy importante, sobre todo para el estudio de cómo fueron los procesos de fosilización y el entorno donde murieron los organismos que se estudian en la paleo. Primero, la infaltable formación Bahía Inglesa, en la región de Atacama, que se ha caracterizado por su gran abundancia de vertebrados marinos, pero el por qué este lugar alberga tal cantidad de huesos en tan buen estado de preservación seguía siendo un tema abierto. Ahora, un nuevo modelo apoyado en edades más precisas ha encontrado que, en el tiempo que se depositaron los cadáveres de la fauna marina que hoy hallamos en los sitios Cerro Ballena y Mina Fosforita, corresponden también a un rango temporal donde el vulcanismo en Chile aumentó dramáticamente, siendo el aporte de nutrientes y minerales de las erupciones causa de floraciones masivas de algas en las costas, que, sumado a drásticos cambios en el nivel del mar, produjo varamientos y acumulación de vertebrados en zonas menos profundas. Una mala noticia para los gigantes del Mioceno, pero una excelente para la paleontología moderna. Otra unidad famosa por su alta diversidad de fósiles marinos es la formación Tubul, en la península de Arauco, región del Biobío, datada en el Plioceno superior al Pleistoceno inferior, que a diferencia de Bahía Inglesa, es más conocida por su rica abundancia de invertebrados marinos. En este caso, un estudio unió la estratigrafía, la sedimentología y la paleontología para descubrir cómo fue el ambiente en la península de Arauco hace millones de años. El factor principal aquí fueron las transgresiones marinas, cambios en el nivel del mar y sobre todo tormentas, en un ambiente marino costero poco profundo. Las bajas tasas de sedimentación propiciaron un ambiente óptimo para que organismos dejaran sus marcas en el antiguo suelo costero, incluyendo moluscos, braquiópodos, gusanos, entre otros, que a día de hoy se pueden ver en la forma de una diversa ignofauna disponible para su estudio. Palignología. Y hablando de ignofósiles, noreste de Copiapó, con 3.000 metros de espesor, tenemos a la formación Chinches, del Paleozoico superior. Gracias a un reciente descubrimiento, se transforma también en una de las formaciones con mayor diversidad de trazas fósiles, incluyendo huellas de diversos animales que conforman una rica y nueva ignofauna, entre las más antiguas de Chile.
Aquí destaco en pantalla algunos de estos signos fósiles, tanto de invertebrados como de vertebrados. Con esta ignofauna más un análisis estratigráfico se determinó un ambiente fluvio-lacustre para la época, aunque de momento no se pueden descartar influencias marinas. Además, se entregó un rango de edad a la formación Chinches del Carbonífero superior, siendo el paper publicado con los fósiles más antiguos del pasado 2025 en cuanto a la paleontología nacional. Y para terminar este video tenemos finalmente dinosaurios, aunque no huesos. Y es que el siguiente paper se centró en otro tipo de registro fósil igualmente útil para entender a estos gigantes, sus huellas. Así que nos vamos al norte de Chile, que presenta una gran cantidad de unidades geológicas con este tipo de registro. El foco de la más reciente investigación fue en la quebrada Huatacondo, formación Majala datada en el Jurásico superior. Aquí se identificaron 5 niveles con huellas de dinosaurios, incluyendo huellas de terópodos gigantes, pequeños y por supuesto saurópodos de cuello largo. Utilizando un modelado fotogramétrico en 3D más análisis estadísticos, se pudieron diferenciar varias formas diferentes de huellas, posiblemente asociadas a diversas especies de dinosaurios. Esta evidencia ignologica permite dibujar con bastante precisión cómo fue el paisaje de la quebrada Huatacondo hace 160 millones de años. Y así es como se termina esta primera parte de este resumen. Y si bien muchos grupos de seres vivos estuvieron ausentes este año, y algunos bastantes años, se puede decir en general que fue un buen año para la mayor parte de las áreas de la paleontología de Chile. Veremos qué ocurre en la parte 2 con todos los descubrimientos de la paleontología de vertebrados.